Bueno, estamos atravesando una crisis fiscal muy fuerte, estamos con la realidad del COVID en nuestro país y además viene un nuevo paquete fiscal producto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar un poco al respecto, a dilucidar un poco algunos temas, por un poco de diversión, un poco de esparcimiento, como le quieran decir. Bueno, el gobierno recientemente esta semana estuvo diciendo que tiene una nueva propuesta fiscal para enfrentar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Entre esas, gravar las transacciones bancarias, algunos recortes y cosas de este tipo. Vamos a hablar un poco sobre eso. No sé, César, ¿vos qué opinás? Bueno, aquí hay varios puntos importantes a rescatar. En primera instancia, se nos está dejando evidenciado que el plan fiscal propuesto el año pasado por el gobierno del PAC fue insuficiente, y es lo que veníamos denunciando y lo que diferentes gremios, tanto de educación como gremios sindicales, han denunciado. Sin embargo, hoy ya vemos que pues terminó siendo cierto, ¿verdad? Un impuesto del IVA que es un impuesto regresivo que encarece el costo de vida de la clase trabajadora del país, y que por ser un impuesto tan elevado lo que está aumentando es la evasión, porque basta con salir a la calle y caminar para darse cuenta un montón de establecimientos comerciales donde le preguntan al cliente: ¿ocupa factura? ¿Se lo doy sin factura? De contado es tanto, con tarjeta vale más caro. En los gimnasios, las peluquerías, las sodas, todo está manejándose con doble precio y está aumentando la evasión en ese aspecto. Entonces hoy se nos viene a ofrecernos o a imponernos una nueva carga tributaria que, hasta lo decía el mismo ministro Melián Villegas, es ridículo tener que pagar un impuesto por pagar impuestos. Sí, correcto, porque si es el pago de impuestos en línea, tenés que, por una transacción bancaria, pagar el impuesto por el haber pagado los impuestos, valga la redundancia. Con lo del IVA también se puede decir que, lejos de reactivar la economía, la ha estancado de cierta manera, ¿verdad? Aumentó la evasión y también se hace un estancamiento de la economía, puesto que se encarecen los productos. De hecho, con el marco a la negociación para la incorporación de Costa Rica a la OCDE, ellos señalan, la OCDE señala que Costa Rica tiene un rezago en la última década en cuanto al crecimiento económico, y es fruto también de esta importante evasión fiscal y el ensanchamiento de la brecha de la brecha social en el país también. Una clase media que cada vez es más pobre, una clase pobre cada vez más creciente, y una clase rica que va haciéndose más rica pero reduciéndose en tamaño. Y esto es dañino para la economía, puesto que dinamizar la economía implica que más personas tengan mayor poder adquisitivo, y si la clase media está progresando y cada vez hay más pobres, eso significa que hay menos dinamismo económico, puesto que cada persona tiene menor poder adquisitivo que el que tenía antes. Ahora, hay que entender que sí, si bien hay una crisis que estamos viviendo en el planeta entero, porque es muy absurdo decir que esto es inventado por el gobierno. O sea, Carlos Alvarado no es un líder, empezando que no tiene liderazgo, y tampoco tiene liderazgo como para mover a otros gobernantes de otros países y decir: inventemos la pandemia del coronavirus. No, el coronavirus existe, no fue inventado en laboratorio, los virus son originarios de la naturaleza, procesos históricos y demás. Pero si bien es cierto, el gobierno ha aprovechado esta coyuntura donde no hay manifestaciones para meter a golpe de tambor una serie de reformas que vienen precarizando las condiciones de vida y las condiciones laborales de la clase. Entonces, un estado de shock. Claro, por supuesto. Es aprovecharse de la coyuntura y pues empecemos recordando el gran proyecto que hicieron en contubernio con Carlos Ricardo Benavides, que es la prohibición de las huelgas en este país. Digamos, y aquí tenemos que también devolvernos en la historia y ver que la primera mitad del siglo pasado fue una mitad de siglo de lucha, de derechos ganados y adquiridos,
que ahora estamos perdiendo y la gente aplaude porque perdamos esos derechos. ¿Dónde se ha visto que uno tenga que pedirle permiso al patrón para salir a huelga, para quejarse, para protestar? Eso es ridículo, eso es un chiste. Pero bueno, aquí en Costa Rica ya se volvió una realidad. Precisamente, bueno, y es otro tema, por los procesos de burocratización que han pasado algunos gremios, como la ANEP. Pero es un desprestigio y ahora en Costa Rica el gobierno está aprovechando esta coyuntura para meter estos nuevos impuestos como si fuera la única solución a la crisis. Y es lo que vemos hablar a algunos economistas famosos en redes sociales con sus hojitas y sus cartelitos pasando hojas como si fuéramos preescolares, pero también nos recetan la misma dosis de vender, de privatizar, de impuestos a la clase trabajadora. Y yo me pregunto, ¿y por qué no cobrar a quien evade? O sea, que es el mayor porcentaje que estamos perdiendo de dinero, ¿verdad? Ya lo dijo el anterior ministro de Hacienda, por más que nos preste el Fondo Monetario Internacional, no podemos recuperar a punta de préstamos la cantidad de millones que perdemos por evasión y elusión fiscal en este país, ¿verdad? Estaba viendo unos datos que presentó el año pasado el diputado Villalta. Con la amnistía tributaria, que para contextualizar, la mayor cantidad de evasión fiscal en este país son 25 grandes empresarios, son 25 grandes empresas, y lo que se hizo fue dejar de cobrarles, que ellos no pagaran sus obligaciones, y el gobierno llega y les dice, no papitos, tranquilos, no paguen la deuda. Es que yo sé que si ustedes pagan, si les cobramos se van a ir y va a haber desempleo. Y es la misma amenaza absurda del fantasma, de que si cobramos, nos vamos. Que si subimos las cargas sociales, las empresas se van a ir. Que si no aprobamos el TLC, las empresas se van a ir. Se aprobó el TLC y se fue Mave y se han ido otras empresas, ¿verdad? ¿Y dónde está el desarrollo del TLC? A 13 años de haberse hecho el referéndum. Ya no se puede hablar de que es que todavía falta tiempo para terminar de implementarlo, o de que no se han visto los beneficios, no, ya deberían de estar saliendo. Entonces el gobierno les dice, no, está bien, no paguen a cambio de que sigan manteniendo a sus trabajadores. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos socializando la crisis. Porque esa crisis que generaron esos grandes evasores, esos grandes empresarios, nos la están traduciendo a nosotros. A mí no me parece justo. Yo no tengo por qué pagar la crisis que generaron empresas al no pagar al Estado. Que se traduzca en un impuesto regresivo como a la canasta básica, que es grabar el arroz y los frijoles a todas las personas. Y la gente decía, es que son solo 1,000 pesos, son solo 1,000 colones. Y ojalá fueran solamente 1,000 colones, pero de 1,000 en 1,000, de 1,000 en 1,000, hay gente que paga incluso hasta 25,000 colones de IVA cuando va a hacer la compra de la comida al supermercado. No, y hay que entender también que vivimos en un país que se está acrecentando la pobreza y que muchas de esas personas literalmente viven el día a día, no en llegar a fin de mes, viven el día a día. O sea, ¿cómo voy a pagar los pases? Que si no me pagan hoy, nos damos cuenta que si no me pagan en la fecha exacta, al otro día no puedo ir a trabajar porque no tienen pase. Entonces, para esa persona son solo 1,000 colones, no aplica, ¿verdad? O sea, literalmente esos 1,000 colones hacen un cambio significativo en su economía del diario vivir. Ahora, pensemos en una cosa, entonces, se favorece a las empresas, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Que no pueden irse a otro país, claramente está. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, el trabajador está cautivo acá, le endorsamos el pago de la crisis a ellos. Usted podría decir, bueno, es que somos de este país, sí, pero ¿hasta cuándo aguanta la clase media y la clase pobre más impuestos? O sea, se le está recargando todo sobre solamente dos clases sociales. Ahora, otra cosa, se habla incluso, el gobierno propone el congelamiento salarial. Y entonces, ¿qué? ¿Van a congelar también los precios de la gasolina y de los demás productos? No, vienen subiendo. Porque ¿qué sentido tiene pretender generar reactivación económica y mayor recaudación si yo por ejemplo, yo estoy ganando 800,000 colones y durante 4 años no voy a ver
un colón más, ya sea por algún concepto, anualidad o lo que sea. No voy a recibir nada, es un ingreso fijo durante 4 años. Pero resulta que la gasolina, los combustibles siguen subiendo de precio. Y si los combustibles suben, sube cada producto que vos consumís, puesto que se ocupa combustible para trasladarlo y para el proceso de elaboración. Van a subir los pasajes de autobús, los pasajes de taxi, va a subir el arroz, los frijoles y demás. Mi capacidad adquisitiva se va a disminuir. Mi capacidad de ahorro va a reducirse o va a ser inexistente. ¿Cómo o en qué cabeza cabe reactivación económica fijando los salarios y congelando el crecimiento? O sea, estás congelando el poder adquisitivo de las personas, estás eliminando un aumento en su capacidad de consumo y vivimos en una sociedad capitalista que se basa básicamente en el consumismo de las personas, de la sociedad. Yo sinceramente no le encuentro lógica alguna a esta situación. Sí considero que hay que solucionar el problema de diferentes maneras y las propuestas están, incluso cuando se negoció el paquetazo fiscal, el sector sindical planteó una salida alternativa desde mayo, abril del 2018, antes de que se aprobara, e incluso antes de que se fuera a la huelga que duró el tiempo que duró, y ahí se planteaba sí recortar o cierre de instituciones que hacen labores, que tienen duplicidad de labores y demás cuestiones. Eso es importante hacerlo. Y el cobro a los grandes evasores. Pero el gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno de oídos sordos, de no escuchar a la población, de no escuchar propuestas. Escuchar solamente al sector empresarial, pero no todo el sector empresarial, eso hay que dejarlo claro, solo el sector empresarial representado por André Garnier, ¿verdad? Sí, porque eso es importante. importante. Sector es lo único que tiene. Eso es importante señalar que hay una pugna interburguesa en el país. Por un lado está UCAEP, que podría decirse que es como los empresarios progres, afines al gobierno, y por el otro lado está ANFE, que es el sector más liberal, más de la derecha, más rancio, con grandes pensadores ilustres como Macho Pozuelo, Andrés Pozuelo, ¿verdad? Entonces hay una gran pugna ahí entre interburguesa, que ANFE califica al gobierno de izquierdista y de comunista, y UCAEP por un lado dice lo mismo, pero está ahí tirando la línea, marcando la hoja de ruta para la reactivación económica durante esta pandemia, ¿verdad? Hay que tener claro que ellos tuvieron buena participación durante el plan fiscal, o sea, cosa de la que ahora se quejan. Ellos se quejan del actual plan fiscal, pero fueron el único gremio que realmente fue escuchado durante la elaboración de este plan fiscal. Entonces realmente la queja de ellos es de cierta forma hipócrita e inválida, ¿verdad? O sea, ellos estuvieron ahí, fueron parte del proceso. Ahora, me decía un amigo de esos, es que, porque no recuerdo quién, creo que fue André Garnier, dijo, el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Esta persona me dijo, bueno, realmente sí es muy alto si lo comparamos con el resto de Centroamérica, pero entonces después comenzamos a conversar y llegamos a la conclusión, bueno, digamos que fuese alto, pero es que la calidad, o sea, el costo de vida en Costa Rica es bastante alto, contrario al resto de Centroamérica. Entonces no podemos hablar de que comparamos el salario mínimo de Costa Rica con el de otros países, sino vamos a comparar el costo de vida. Son dos cosas que se deben comparar igualmente. Es que eso es un reduccionismo, eso es ser muy simplista, a hacer ese comentario hacia el aire, decir que el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Sí, comparado en números rasos, sí, va a ser alto, pero si vemos el costo de vida es como que yo diga, fui a pasear a Nicaragua, lo que aquí me cuesta 5.000 colones, allá me cuesta 2.500, me voy a ir a vivir a Nicaragua. No, porque vas a ganar como ganan ellos. Exacto, entonces voy a estar bien y voy a vivir bien, prósperamente unos meses, hasta que se me acabe mi capacidad adquisitiva que yo llevo de aquí, mi dinero que llevo. Pero ya después me voy a empezar a
a ganar la vida como se la ganan ellos en ese país y voy a ver que sigo en la misma situación que estoy como aquí. A no ser que yo vaya y me gane un montón de dinero. O que te vayas ya pensionado con una buena pensión para ya gastarla allá. Que tenga un ingreso fijo que me entra en Costa Rica y lo puedo disfrutar allá. Como hacen los gringos cuando se vienen acá y tienen un mayor poder adquisitivo, pero si estuvieran en Estados Unidos no tendrían esa capacidad de poder adquisitivo que gozan acá. ¿Qué podemos opinar del impuesto a transacciones bancarias propiamente? Es a todas las transacciones bancarias, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? No es después de cierto número o después de cierta cantidad de millones o X costo, no, es a todas las transacciones bancarias. Eso significa que si yo estoy en la plataforma del banco, en el banco personal, en la plataforma virtual, en internet, y yo me paso dinero de mi cuenta de dólares, o de mi cuenta en colones, paso a la cuenta en dólares, ya por ese movimiento, independientemente de la cantidad que sea, me van a cobrar el 0.3% de esa cobrarse por usar tu propio dinero, por moverlo. Si voy a pagar, pago simple, pago todo. Si voy a pagar recibo de agua, luz, cable, teléfono, seguro social, me van a cobrar. No sé si el ahorro automático también lo irán a cobrar, porque yo tengo un ahorro automático en el banco. Y si el banco me va a retener ese dinero, me lo va a debitar para dármelo a fin de año, entonces me va a estar cobrando por hacerme ese débito, para el ahorro, y a fin de año, cuando me dan ese dinero, me van a cobrar el 0.3 sobre ese dinero que me están habilitando nuevamente. Habría que preguntar al ministro de Hacienda, que creo que va a tener un live ahí en la carretera, no sé dónde, este lunes. Habrá que hacer esa pregunta, porque sí, eso es un muy buen cuestionamiento. Yo supondría que sí, puesto que hasta que van a cobrar por pagar impuestos, entonces me imagino que sí, pero no podría afirmarlo. Ahora, Costa Rica viene haciendo un proceso de bancarización que venía siendo muy positivo. Y lo podíamos ver en el aumento de las cosas que vos podías pagar con tarjeta en un simple lugar. O sea, hace unos cuantos años no era tan fácil andar simplemente con el efectivo, con el dinero en la tarjeta. Ahora casi que no ocupas efectivo para ninguna transacción. Casi no. Y esto va a ser un retroceso en el proceso de bancarización, porque si ya el IVA había empezado a causar sus consecuencias en evasión, generando doble costo, o sea, dos diferentes costos, por ejemplo, por producto y todo ese tipo de cosas, ¿cómo irá a afectarlo este hecho ahora de que por transacción te cobren? O sea, mucha gente preferiría manejar pequeñas cajas de dinero antes que estar haciéndolo todo de la forma que se empezó, o nos empezamos a adecuar a hacerlo actualmente, que era mediante transacción bancaria por simple, transacción bancaria normal o simplemente con tarjeta. Sí, Costa Rica yo diría que incluso en los últimos 5 años se ha sentido más ese proceso de bancarización muy positivo, que por lo general yo nunca ando efectivo, siempre todo es con tarjeta, y si ocupo, no sé, hoy saco, lo más que saco son 5,000 colones, nunca para esta transacción que ya no podías hacer en tarjeta. Sí, ya porque a huevo no puedo. Es el paqueo, la plata de Bachi. Pero, por ejemplo, ahora lo que muchos utilizamos es el Simpe Móvil, que es una herramienta súper útil y no tiene costo. Por ejemplo, yo puedo pasarle dinero. Tengo mi cuenta en un banco estatal y luego quiero pasar a alguien de un banco privado, nada más ingreso su número de teléfono que ya está sincronizado con Simpe y no me cobra absolutamente nada. O sea, es instantáneo. Y ahora eso va a ser tasado también. Y el Simpe se utiliza mucho en comercios pequeños, en micro y pequeñas empresas. Hay un montón de sodas, de pulperías. Que son dichos de paso las más afectadas en ese instante por el COVID y por la crisis que ya venía antes del COVID. Que utilizan mucho esta plataforma porque sale incluso mejor que tener datáfono. O sea, el datáfono tiene un costo por transacción, no recuerdo el porcentaje, pero sí el dueño del establecimiento o el cliente del banco, el cliente del banco, pues, que recibe esa transacción, debe pagar un porcentaje al banco. Entonces, mucho establecimiento ha preferido el uso de Simpe Móvil como herramienta de pago, y
es inmediato, digamos, ahí lo único que necesita usted es un teléfono celular ni siquiera con internet, solo con acceso a la mensajería. Y bueno, sí, esos son los gremios, o uno de los gremios que más se ha visto afectado por la pandemia y antes de la pandemia. Sí, pero que ahorita no ha habido como una política de reactivación coherente o en pro de ayudar directamente al pequeño comerciante. Digamos, la presión la han hecho sectores empresariales, la patronal de UCAEP. Sin embargo, sí se necesita una reactivación económica, pero tiene que ser una reactivación pensada en estos pequeños comercios que han sido los más afectados, los más golpeados. Por ejemplo, facilitarles un tipo de protocolo de cómo atender a la clientela, no sé, muchos se han organizado ya y tienen sus protocolos ahí, pero cuando no hay capacidad adquisitiva, no hay comercio. Entonces un consumidor con capacidad adquisitiva que pueda, valga la redundancia, consumir, incluso consumir de más de lo necesario, porque ahí es donde realmente se reactiva la economía, cuando alguien tiene capacidad de consumir más de lo que necesita para vivir. Ahí vamos a tocar un tema muy fundamental. Cuando uno recibe un curso básico de economía en la universidad, yo lo recibí en Introducción a la Economía con el profesor Carlos Palma. Él explicaba y siempre hacía mucha referencia a la reactivación económica de Keynes en Estados Unidos, para cómo Estados Unidos salió de la crisis del 29. Y ahora para los liberales aquí en Costa Rica, yo no sé si es que no estudian historia o les gusta ignorarla, o se hacen los tontos o realmente son tontos, porque cuando uno les propone reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas, aumentar el salario mínimo y sí, es la reducción de la jornada, aumento del salario mínimo y un Estado que invierta en obra pública, en infraestructura, lo único que saben decir es: no, hay que reducir el Estado y eso es socialismo, no queremos nada de izquierda. Pero cuando uno les dice, es que eso fue lo que hizo Estados Unidos, así salieron de la crisis del 29, digamos. Entonces yo no sé si es que no conocen la historia, son tontos o qué, o se hacen, porque si yo tengo una jornada laboral, bueno, el trabajador sale de trabajar aquí en Costa Rica normalmente entre 5 o 6 de la tarde. Cuando los comercios empiezan a cerrar, una gran mayoría. La gente sale del trabajo y lo que quiere es llegar a la casa, bañarse, comer y dormir. Pero si yo en vez de salir a las 6 de la tarde, salgo a las 4, salgo a las 3 y media, llego a la casa, me baño, como, o incluso salgo a comer al comercio, a algún bar, algún restaurante, alguna soda, pucha, ahí estoy invirtiendo, apoyando el comercio local. Tenemos los trabajadores, una gran mayoría de horas del día metidos en una oficina o en una escuela o en un lugar específico donde realmente no se reactiva tanto el comercio. Entonces ya cuando salen personas cansadas en lugares como La Gana, salen para toparse con una presa de la cual si saliste a las 5 puedes estar llegando a tu casa a las 7 y media, 8, ya a esa hora no tienes ganas de ir a la actividad del comercio en ningún punto. Entonces esa reducción de jornada realmente permite dos cosas: uno, incluso contratar mayor cantidad de personas para sustituir a las que ya salieron, y segundo, que esas personas que salieron, si se les sube el salario y todo, puedan consumir más, y el consumir más significa que incluso mi empresa se va a ver beneficiada porque la gente tiene más dinero en los bolsillos, puede tener mayor poder adquisitivo, consumir más y dinamizar la economía, hacer un crecimiento de la misma, pero eso es imposible en una sociedad en la que viene empobreciendo al trabajador y aumentándole cada vez más su carga laboral. Entonces no tiene tiempo, no tiene tiempo, no tiene el dinero. Otra cosa es la inversión en obra pública, en infraestructura. Costa Rica tiene un rezago enorme
en carreteras, bueno, en la misma GAM, los espacios urbanos, no se puede caminar, no está pensado, no hay un diseño pensado en el peatón. Eso que tocar del peatón es muy importante. La dignificación del peatón. El plan de descarbonización de la economía, a mí me parece que es un buen plan, pero tiene un error muy grande. Obvia por completo, o sea, él no toca por completo la parte del peatón, al menos como está ahorita. Y la dignificación del peatón, según los estudios desarrollados por ciudades como Inglaterra y Alemania, es el punto número 1 para la reactivación de la economía. ¿Por qué? Porque el peatón es el que más capacidad tiene de consumir. Ya está ahí, está frente a la tienda. Todo lo que puede hacer es entrar, probarse las cosas o no sé qué y pagar. Eso es todo. Mientras que usted, y esto lo puede saber cualquier persona que anda en carro, si usted no tiene dónde parquear cerca, usted no va a consumir. Mientras que usted está caminando, usted literalmente consume inmediatamente. Usted dice, mira, quiero un helado, no tengo que pensar en dónde parqueo, no tengo que pensar quién se queda en el carro, nada, simplemente entro y como el helado. Sí, el peatón es cliente. Entonces se hacen kioscos y se hacen centros de ciudad como parques recreacionales y todo que generan un mayor dinamismo social y al mismo tiempo un dinamismo mayor de la economía. Sí, es que el peatón es cliente y hay que diferenciar cliente de consumidor. Consumidor es el que llega y paga. Cliente es cualquier persona que entra al establecimiento comercial, busca algo, no necesariamente que lo compra. Entonces tiene toda la razón lo que está diciendo. O sea, el peatón ya, por ser peatón, por estar frente a la vitrina, es un cliente, un potencial consumidor. Y bueno, volviendo a este tema que los liberales mencionan, que puede ser muy, muy socialista de reactivar la economía, es claramente lo que están haciendo países ahorita como Alemania y como Francia. Yo no veo que Angela Merkel sea de izquierda o que Emmanuel Macron sea de izquierda para implementar políticas así de reactivación. Yo siempre creo que son un poco de izquierda a nivel interior y de derecha a nivel exterior. Como que hay que partir sus políticas en dos. Son personas... Pero estos son estados de bienestar, lo que ellos practican. Entonces, es que son personas pragmáticas, digamos. El estado de bienestar, y hay que entenderlo así, que lo aplicó Estados Unidos también a un principio, es yo ocupo que mis ciudadanos vivan bien, que tengan un buen poder adquisitivo y por ende van a poder levantar el país y van a poder también, y no se van a preocupar, por involucrarse tanto en la política, porque esa es la parte como oscura de esa parte. Entonces, una persona que trabaja bien, consume bien, está bien, puede pasear cuando quiere, tiene una buena capacidad adquisitiva, difícilmente se vuelva a piedra en esa parte de cualquier partido político. Esa es la parte de dominación que tiene esa teoría, pero al menos la gente vive bien. Ahora, otra cosa con eso de vivir bien pasa por el retorno tributario. Costa Rica tiene un retorno tributario bajísimo, o sea, no es visible. El retorno tributario es cuando usted contribuye con su carga tributaria y el Estado, como administrador de esos recursos, lo invierte en el bienestar de su ciudadanía, con mejores calles, con mejores hospitales, con mejores escuelas, colegios, universidades. Entonces, la gente ahora que Cristian Bolaños se fue a jugar a Noruega, decía, uy sí, pero es que allá gana bien, pero son un montón de impuestos. Pero el nivel de desarrollo que tiene ese país, yo encantado pago los impuestos porque sé que mis hijos van a tener la mejor educación del mundo, un sistema de salud envidiable, ciudades limpias, con un nivel cultural increíble. Entonces, aquí hay tanta reticencia también a las cargas tributarias. Porque no se ven los beneficios. No se ve, no hay un retorno. Y aparte de eso, marchamos todos, pago uno de los marchamos más altos de Centroamérica, pero tengo las peores calles de Centroamérica. Literalmente mi carro se puede baratar en cualquier calle del país. Y aparte de eso, el montón de amnistías y condonaciones de deudas a grandes evasores. Lo que hay que tener claro, se han perdonado grandes deudas, incluso deudas que fuimos a pelear a cortes internacionales, ¿verdad? Sí, ahí... Cuando llegó el nuevo plan fiscal, que tocaba a esas empresas que habían perdido el proceso pagarnos, se les condonó la deuda. Eso ese dato que mostraba el diputado Villata decía que en amnistías tributarias se perdonaron, Costa Rica dejó de recibir 194 mil millones de colones, que eso es lo que en 6 años el gobierno recogería
con el IVA a la canasta básica. O sea, lo que no se lo cobraron a ellos, no lo cobran a nosotros. Correcto. Lo que se le perdona a los grandes ricos se traduce en más impuestos a la clase trabajadora. Y o sea, en 6 años hay que cobrar el IVA a la canasta básica para, si acaso, llegar a esa cifra. A lo que hubiéramos recogido en un año, recaudando correctamente los impuestos. Que es un porcentaje elevadísimo del PIB. Digamos. Correcto. O sea, Ahora, para finalizar algunos temas, impuesto a transacciones bancarias, ¿a favor o en contra? ¿Verdad? en contra. Creo que estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? No se puede hacer ese impuesto o se tiene que reformular de cierta manera, porque no puede ser que por cada pago, cada transacción, incluso mínima que yo haga, tenga que estar pagando un impuesto. Por lo menos después de X monto, ya uno podría valorarlo un poco mejor, pero como está planteado ahorita, es inviable. Un amigo liberacionista que es asesor, un compañero de universidad de ciencias políticas, Giancarlo, puso el día de estos, Giancarlo es de los socialdemócratas, de esos liberacionistas socialdemócratas que yo admiro, la verdad, que más es perico, pero es de esos pericos consecuentes y de esa ala escasa, pero que aún queda socialdemócrata. Él un día de estos puso en Facebook un estado súper atinado, una analogía a modo chiste, decía que estos impuestos temporales que plantea el gobierno van a ser tan temporales como son los puentes Bailey en este país. Eso me parece increíble. O sea, los puentes Bailey aquí en Costa Rica se ponen cuando hay una emergencia, cuando hay un huracán, un terremoto, lo que sea, se cae el puente, van, ponen un puente Bailey. Y después lo sustituyen por otro puente ahí cuando se cayó. Pero hay puentes Bailey que tienen más de 25 años. O sea, nunca se puso el otro. Y así va a suceder con estos impuestos, porque el ministro decía, es cuando se baje, hasta que se baje 10 puntos de la deuda. O sea, ¿cuánto va a durar en bajar 10 puntos si no le cobramos a quien realmente causó la crisis? O sea, entre impuestos, él hacía estimaciones que va a llegar a una curva descendente hasta el 2034, una cuestión así, 14 años. Esto suponiendo que realmente se utilicen esos servicios o ese dinero público como debe ser utilizado, ¿verdad? Partiendo de esa suposición inicial. Ahora, otra cosa, otro tema, gravar salarios. Ahí llegamos al tema que hablan muchos también, los liberales o los sectores de derecha, dicen es que no es posible, y Otto Guevara había salido diciendo una vez, no es posible que un conserje de la Universidad de Costa Rica se gane 1 millón de colones al año, que esté ganando 1 millón de colones al mes. Pero, ¿cuánto tiene que ganar un conserje entonces? ¿Un salario de hambre? ¿Cuánto es lo correcto que gane un conserje? Y para empezar, no es que todos los conserjes estén ganando eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos años ha tenido que trabajar ese señor para llegar en anualidades a ese salario? ¿Cuántos años ha tenido que pasar un docente con 30, 35, rellenando, haciendo 15 lecciones en un colegio, 10 en otro, 15 en otro, para llegar ahí a sus 40 lecciones y llegar a un salario más o menos decente, de 1 millón, y que todavía digan, no, es que es un salario de lujo? Realmente no. El doble discurso, ¿verdad? Porque yo creo que en Instagram esos mismos liberales postean de que cada persona vale lo que vale y esto y otro, y si usted es buen profesional puede llegar a hacer tal cosa, pero solo si sos el dueño de la empresa, cosa que no debería funcionar así. Hay buenos profesionales que para mantenerlos pues ocupan ese incentivo, que esa fue la creación del mismo. O sea, es como decirle, estamos valorando lo que usted está haciendo, por la institución o por X y por Y. Entonces, ¿qué? Un consejero no tiene derecho a aspirar a un mayor salario mientras siga siendo consejero, por más bueno que sea. No me parece a mí justo. ¿No? Y por ejemplo, de 1 millón de colones, como 1000. Y hay que tener claro una cosa que esta gente no menciona nunca en su discurso. Si la persona gana 1 millón de colones, aumentaron sus cargas tributarias y aumentó también la plata que se le da a la caja y aumenta todo, ¿verdad? Y el empleado público en este caso es el único que no puede de ninguna forma
evadir o eludir impuestos, puesto que se lo rebajan antes de que llegue a su salario. Correcto. Y pero ok, volvemos al tema. Ahorita un profesional, un docente licenciado entra ganando su hora, su lección vale 21,000 colones. Eso es lo que establece Colipro. 21 por 48, pues sí, sería como unos 700, 800,000 colones al mes entrando con 48 lecciones, entrando recién graduado. Entonces, ¿cuántos años debo yo trabajar para llegar a 1,000,000 de colones ya líquido? Porque hay que tomar en cuenta que tengo que de una vez de esto me rebajan el impuesto de renta, la caja, la colegiatura, la mensualidad en el colegio profesional, caja de ande, aunque usted no tenga préstamo, le rebajan caja de ande, le rebajan si pertenece a alguna asociación de profesores, a ande, APSE, ahí va todo ese montón de rebajos, de los gastos del hogar, agua, luz, cable, teléfono, comida, gasolina. O sea, realmente no son salarios que usted diga, no, es que es un salario alto, es un salario de lujo, no. Menos para Es el un costo salario de vida que tiene Costa Rica. Es un salario, digamos, digno para al menos salir ahí raspando la olla. Entonces, es hasta grosero escuchar a esa gente decir, no, es que el salario es de 1,000,000 de colones. Pucha, ahí más bien tenemos que ponernos a pensar cuánta gente del sector privado está haciendo o está siendo infravalorada en su trabajo, que no se les da una remuneración apropiada y está... Porque dicho paso impide que sean personas que colaboren en la reactivación económica, puesto que apenas pueden salir a fin de mes. Que en el sector privado cerca del 52%, sí creo que es 52% de los trabajadores del sector privado están recibiendo menos del salario mínimo. Lo que recuerdo de la discusión que tenían Sofía y... ¿cómo se llama este? Sofía Guillén. No, Sofía Guillén y la otra persona... Daniel Sucha. No. Carlos Hidalgo. El que usa lentes. Carlos Hidalgo. Creo que sí. Bueno, tenían ahí 7 días una discusión, me parece. Sí, creo que es Juan Carlos Hidalgo, que le dio la adhesión al PUSC. Y Juan Carlos Hidalgo decía que cómo era posible que estuvieran 500,000 el salario promedio en institución pública, no me acuerdo los montos, y que en la privada estaba como en 300, no me acuerdo bien. Y entonces Sofía decía algo muy cierto, pero es que usted está tendiendo a equilibrar valor, equilibrar salarios, precarizando hacia abajo, o sea, precarizando al trabajador. En vez de decir, ¿cómo hacemos para elevarlo? Y que hay que entender esto, sí, puede ser que si yo aumento salarios y con las cargas sociales que tienen que pagar ciertos empresarios y todo, bueno, puede ser que se vuelva más difícil. Pero también serían agentes que reactiven la economía, y esa reactivación de la economía, tarde o temprano, le va a ayudar a su empresa a vender más o a tener mayor facilidad. ¿Por qué? Porque un consumidor, volvemos al mismo punto que hemos tocado todo el rato, un consumidor con poder adquisitivo reactiva la economía, la dinamiza, puede comprar más de lo que necesita para vivir, y eso permite que la economía crezca. Totalmente. Pero estamos precarizando al trabajador y ahora queremos precarizar más al trabajador público. Entonces eso va a hacer que esos trabajadores públicos que ahorita tienen un mayor poder adquisitivo lo pierdan, y por ende que usted que tiene la empresa también sea afectado, porque esas personas ya no van a poder comprar tanto como antes. Y lo doy como ejemplo, o sea, si una persona, no sé, un trabajador podría darse el lujo de comprarse un six-pack de cerveza a la semana, digamos, y se le baja el salario, eso puede significar que ya no se compre 6 tazas a la semana, que se compre unas 3 cervezas. Y eso afectó a la persona del mini super, porque ya deja de percibir tanto. Y si le bajan el salario más, o le mete más impuestos, significa que en vez de 3 se va a comprar 2 o 1 cerveza a la semana. Entonces significa que la persona que vendía esas cervezas en el mini super o en la licorera va a estar vendiendo menos producto. Y así es como hay que entenderlo. Si usted baja el salario de la persona, baja el poder adquisitivo de esa persona, y por ende daña directamente a la economía.
Entonces, a veces los empresarios dicen, bueno, sí, bajemos el sector público. Bueno, ¿cómo hacemos para...? Porque ahorita estamos en un momento crítico. Toda la gente puede decir, no, es que lo más viable ahorita es esto, pero eso es el cortoplacista. Y ese cortoplacismo lo tiene aquí, ¿verdad? Y con esta reducción de la capacidad adquisitiva se reduce también lo que está de moda ahora, la capacidad de emprendimiento. Porque si yo no tengo una capacidad adquisitiva o una capacidad de ahorro, no voy a tener un capital inicial para poder emprender, o no tengo un respaldo monetario en el banco como para llegar y solicitar un préstamo más grande, decir, pucha, ocupo que me financien y voy a ser muy reservado, voy a decir $50,000, ocupo $50,000 para comprar mercadería y ponerme un negocio. Si mi capacidad adquisitiva se reduce, por ende mi capacidad de ahorro también, y como no tengo ahorros, no puedo llegar al banco y decir, vean, no está mi plata, no soy sujeto de préstamo, no soy sujeto de crédito. Que es el problema que tiene la clase media ahorita, porque entonces te dicen 800,000 colones, los liberales te dicen es un salario muy alto, pero resulta que los bancos te dicen que es un salario muy bajo, entonces no te puedo dar el préstamo porque no tienes cómo devolverlo. Pero resulta que sí puedes pagar más impuestos y te pueden grabar porque dentro de la tabla que hizo el Ministerio de Hacienda tu salario es alto. Entonces sí te pueden cobrar más impuestos y sí te pueden subir todo. Entonces tenemos una clase media y una clase pobre que literalmente, para lo único que tiene acceso, y la clase media además no tiene acceso a los bonos normales porque tiene mucha plata como para tener un bono normal. Pero, como decía Leo, literalmente solo para impuestos. Ganamos el salario para impuestos. Así de sencillo. O sea, ¿cuánto le cuesta a una persona? Tuvieron que inventarse el bono, lo cual está muy bien, fue un buen proyecto, pero tuvieron que sacarse de la manga un bono para clase media para hogar, porque la clase media no era sujeto de préstamo para construir casas, entonces la única forma era dándole un bono a la clase media para que pudiera construir casas o pudiera adquirir casas, porque teníamos una clase media incapaz de tener su propio hogar. ¿Por qué? Por esta situación de que el salario es muy alto para un bono de los normales, pero también era muy bajo para un préstamo bancario. Entonces quedaba un niño y tuvieron que sacarse de la manga este nuevo bono, que fue un buen proyecto, pero bueno, no debería ser. Tenía una buena clase media, debería ser lo suficientemente estable para ser sujeto de préstamo al menos. Sí, y ahora, el Estado no genera riqueza, el discurso de moda, pero las empresas que más ganan en Costa Rica le sirven al Estado. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Las empresas que más millones facturan en este país es porque le venden servicios al Estado. Ese Estado que esas mismas empresas dicen no genera riqueza. O sea, sí, usted ve las grandes constructoras que hacen carreteras, que hacen edificios, que crecen, que pululan ahí, se desarrollan gracias a la inversión en obra pública. Entonces, ahí vemos que la política de la concesión en Costa Rica, que nació para ayudar a dinamizar la economía, se terminó centrando en 4 o 5 empresas constructoras. Así que es un monopolio. Es un oligopolio de 3 o 4 empresas que son las que construyen todo. Y las que todos vemos que hacen la construcción, ahí salen las marcas, pero no vamos a decir aquí, pero ahí salen las marcas. Y son las únicas empresas. Y son, dicho sea de paso, las empresas que mejor les da en el país. Y que son parte de este grupo que dice que el Estado no genera riqueza. Y lo que me lleva a la venta de empresas del Estado. Daniel Sulcher decía que era como tener varios carros y que vos vendías un carro para pagar una deuda. Pésimo ejemplo. ¿Por qué? Porque un carro realmente se deprecia con los años y si usted tiene deudas es una carga, mientras que instituciones como el INS, como el BCR, están creciendo día a día, va aumentando su valor y son una de las empresas más rentables no solo a nivel nacional, internacional también, a nivel de Latinoamérica. El INS es la entidad financiera de Centroamérica más fuerte. Más fuerte. Y estamos queriendo vender esa empresa por un dinero que solo va a entrar una única vez. Y eso era un argumento muy bueno que decía Sofía a su favor. Decía, es que solo entra una vez, o sea, el dinero de la venta solo entra una vez, y si se usó mal, como es tradición en este país, se fue todo. Estamos teniendo una de las empresas más rentables de Centroamérica. ¿Cuánto dinero dejaríamos de percibir? Ni siquiera el Estado no ha hecho ese cálculo de cuánto dinero dejarían de recibir, y no por lo que gana ahora, sino por la tasa de crecimiento que está teniendo, ¿verdad? Que suele meterlo. Pésimo negocio,
Y pésima comparación al compararlo con un carro, porque el carro se deprecia día con día y estas empresas van creciendo en su valor, más bien día con día. Y Ahí lo son importante. empresas que han generado un desarrollo increíble en Costa Rica. Colby ha generado un desarrollo increíble al país. En realidad no es que lo quieren vender, es que ellos lo quieren comprar. Me lleva a eso. En México ya se hicieron estas prácticas. En México se implementaron para ayudar al Estado y ayudar a salir al país de la pobreza. Resulta que ningún pobre salió de la pobreza, porque realmente así no se saca a la gente de la pobreza. Y el Estado tampoco se vio favorecido. Los que se vieron favorecidos fueron los amigos del presidente que compraron las empresas. Entonces, cuando usted ve un DeSantis diciendo esto, que es imposible que Costa Rica tenga empresas que venden licor, realmente no es que a ellos les parezca que es moralmente incorrecto o algo así, es que quieren comprar esas empresas porque son un negociazo. Yo creo que es un negociazo. Yo creo que el problema de la FANAL es su nombre. Deberíamos quitarle esa L, porque por ahí ya se empieza a satanizar Fábrica Nacional de Licores, Fábrica Nacional de Alcoholes o Destilería Nacional, porque resulta que lo menos que factura al año FANAL es licor. Lo que más vende son alcoholes, precisamente a la caja. Venden FANAL. Si se privatiza, aumentaría el precio y sería un digamos que venden FANAL. El empresario que la compre va a tener el corazón tan noble de mantener el mismo precio del alcohol para los hospitales, o habrá que ir a rogarle, a llorarle que por favor, es que ocupamos el alcohol, pero no nos lo venda tan caro, es que está subiendo mucho el precio. Ahí vamos. Un monopolio que tendría su mano, ¿verdad? Tendría un monopolio. Un monopolio privado, digamos. De hecho, eso es el problema de eso. Las empresas que se están vendiendo casi que son para generar monopolios privados. El INS sería un monopolio privado, básicamente. O sea, porque al nivel que tiene el INS comparado con otras aseguradoras no hay. Sí, llegaron otras aseguradoras y sin embargo uno sigue prefiriendo el INS por calidad, por prestigio y hasta por precio. Digamos, cuando yo he salido del país, yo voy y compro un seguro, un seguro al INS. Me habían recomendado otras empresas y valoré los precios y la verdad no hay comparación. O sea, una póliza para estar fuera del país 90 días con cobertura médica, en caso de muerte con repatriación del cuerpo, ataúd y toda la cuestión e indemnización a la familia, $65, o sea, súper accesible. No digo que barato porque 30,000 colones cuesta mucho ganárselos, pero es realmente accesible contra los 75,000 que me cobraba otra empresa. O sea, por ahí, que también me recuerda el caso de la demanda que le pusieron Claro y Movistar a Alicia ante la SUTEL por competencia desleal. Por tener precios tan bajos. Llegan, se instalan en Costa Rica, utilizan todas las torres y toda la estructura del INSE, empiezan a operar, pero resulta que no pueden equiparar sus precios, no pueden competir. Sin haber tenido que invertir tanto como invirtió el INSE, ¿verdad? Entonces, y, o sea, de paso, eso elimina el discurso completo de que la competencia siempre genera mejores precios para el consumidor o genera ganancias para el consumidor. En este caso fue todo lo contrario. Y el mercado que se regula solo con su mano invisible, También se cayó. o sea, y hay que pensar que si vendemos el INSE, no sería vender un carro que es una carga en momentos de crisis, sería vender la gallina o el huevo de oro en el momento de crisis. totalmente de acuerdo. Y Colby, que hace como 3 meses fue que dijeron que estaba tasado en $1 millón. O sea, Y factura eso, yo calculo que saca nada. O sea, no podría decirlo porque no tengo datos, pero estoy seguro que Colby factura demasiada plata mensual. O sea, eso es un hecho. $1 millón, no sé, Colby lo puede generar, me atrevo a decir que hasta menos de una semana. Sí, es que no es nada, o sea, no es nada. Bueno, para ir finalizando, esto simplemente fue una charla como para una habladuría de paja, como para ponernos un poco a reflexionar sobre los temas que se vienen. Tenemos que ver qué hacemos, si seguimos como al presidente le gusta, calladitos, porque él lo dijo, me gusta un pueblo que callado, ¿verdad?, acepta las cosas, o sí, todo lo contrario, empezamos a generar reacciones reales
que no solo se basen en stickers en redes sociales, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que se viene va a definir nuestro futuro, no en los próximos 2 años o 3 años, pueden ser 5, 10 y hasta 15. Eso es muy importante porque el asunto es qué acciones tomar. Y la mejor acción, la mejor obra concreta es la calle, es salir, es la huelga, es la protesta social como método de lucha. Históricamente, las conquistas de la clase trabajadora han sido en la calle. Yo no conozco un solo derecho, un solo país que haya obtenido, por ejemplo, una jornada laboral llorándole, pidiéndole de buena manera a un diputado. O sea, las grandes conquistas sociales se han hecho. De las que todos gozamos, ¿verdad? O sea, independientemente de si somos trabajadores públicos o privados, aguinaldo, jornada laboral de 8 horas, todo eso se ganó. Todas esas conquistas sociales se ganan únicamente en la calle. Y así... Plantea el reto, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo en medio de la... Ya parece Ignacio Santos, atravesándome el caballo. ¿Verdad? Me parece Ignacio Santos interrumpiendo. Dele. Entonces es importante plantear eso, porque la gente, a mí me molesta cuando la gente dice, oye, es que otra vez están esos vagos haciendo una huelga. Y me molesta porque hay gente que nunca ha estado en la calle. Y bueno, nosotros hemos estado muchas veces. Yo me he partido el lomo en la calle, he visto hermanos de lucha ser arrestados, golpeados, y sé lo que es estar en una huelga. Estar en una huelga no es nada lindo, es literalmente poner su cuerpo contra las armas, es exponerse al sol, es sentir el calor del pavimento en la suela de los zapatos, sentarse ahí, es llevar sol, llevar lluvia si llueve, es aguantarse los insultos de la gente, las escupas, el desprecio, las malas miradas, es exponerse a las ofensas, a las agresiones por defender una causa que muchas veces es justa, y es exponerse también al despido, a la persecución, al escarnio público, y la gente todavía tiene la osadía de decir, es que son unos vagos. No. Llevando eso todo el día, la lluvia que cae. No es ser vago, pero es cuando usted ve realmente amenazada su dignidad como ser humano, que queda. ¿Y por qué se va a la huelga? Porque es el último método de lucha cuando se agotan los previos. Ahorita el gobierno, ¿qué ha escuchado? ¿A quién ha escuchado? Solamente al sector empresarial. ¿Ha habido un sector sindical que hayan escuchado? ¿Algún gremio estudiantil? ¿A la ciudadanía? ¿Han abierto mesas de diálogo? Y ahora, mínima parte, que esto siempre hay que enfatizar, mínima parte del sector empresarial, a la representada casi que por la mía. O sea, no es que a la persona que tiene una empresa aquí, la pulpería y eso, no, ese sector no ha sido escuchado. El que ha sido escuchado es un pequeño sector, un pequeño conglomerado ahí que está al oído, Nuevo Horizonte creo que se llama. En términos, digamos, es una burguesía, una oligarquía. Correcto. O sea, es el gran empresariado. Entonces, ahí lo importante y lo que queda es, ¿por qué la calle? Porque históricamente ha sido la principal trinchera. Nosotros que vivimos el combo, el TLC estaba prácticamente derrotado. Lastimosamente, Otón tuvo la nefasta idea de convocar a un referéndum y ahí lo perdimos. Pero el método de lucha por excelencia de la clase trabajadora es en la calle. Correcto. Plantea el reto de cómo hacerlo, lo que quería hacer en medio de la situación del COVID, que sería actualmente, porque tampoco es ir y generar poco de contagio, ¿verdad? Pero sí hay que ver cómo se logra generar una dinámica que lo permita de forma apropiada. Los liberales hoy hicieron una manifestación en caja. Pero, o sea, ¿cuál es el sentido de una manifestación? ¿O de una huelga? ¿O de un bloqueo? El nombre lo dice, bloquear. ¿Por qué bloquear? Porque ocupamos hacernos sentir. ¿Y por qué llegamos a eso? Porque se agotaron todas las vías. No pudimos con las otras medidas hacernos sentir. Y de hecho es una forma de hacer presión. Pero bueno, ahora sabemos que tenemos que pedir permiso para hacer esas manifestaciones.
vamos y esperar ver qué sucede en los próximos días con esto, ver si logramos generar, articular algún movimiento o si se logra, quizás por ser tiempos de elección.